Bueno, continuando con los diferentes casos para determinar la normal, acá tenemos el mismo bloque apoyado en la misma superficie horizontal con el peso dibujado, pero además está actuando sobre él otra fuerza, que es esta fuerza que llamamos F1, que forma un ángulo alfa con la horizontal. Esa fuerza F1, nosotros lo que vamos a hacer es descomponerla según el eje Y y según el eje X. Para la determinación de la normal, en el eje X no lo vamos a hacer porque no tiene trascendencia. Es trascendente acá la determinación de la componente vertical de la fuerza F1. ¿Por qué? Porque es la componente que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que la normal. ¿Cómo se determinaba esta fuerza número 1, su componente vertical? Bueno, acá tenemos cómo se determina la componente vertical de la fuerza número 1. Se determina siendo la fuerza número 1 por el seno del ángulo alfa. ¿Por qué esto? Bueno, porque ahí tenemos que considerar un triángulo rectángulo que tiene acá un ángulo alfa. Resulta que la hipotenusa es F1 y que el cateto que está opuesto al ángulo alfa es la famosa componente vertical de la fuerza F1. Es por eso que la encontramos multiplicando a F1 por el coseno del ángulo alfa, podemos encontrar la componente en el eje Y de la fuerza 1. Yendo a la determinación de la normal, ¿qué hacemos? Bueno, de vuelta a lo mismo. La fuerza neta, en este caso en el eje Y, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y tiene que haber equilibrio. Si hay aceleración, pues puede haber aceleración, será en el eje X, pero no va a ser en el eje Y. Por tanto, lo que recién dije, la fuerza neta en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Quiénes forman la fuerza neta en el eje Y? La normal más la fuerza número 1, la componente de la fuerza número 1 en el eje Y, más la fuerza peso. Esas tres son las que están actuando en el eje Y. Quiere decir que el valor de la fuerza peso va a ser igual al valor de la normal más la fuerza 1, más la componente de la fuerza 1 en el eje Y. Es decir, que la normal la podemos encontrar haciendo la fuerza peso menos la fuerza 1 en el eje Y. Y un cuarto caso que quería analizar también en este video es el famoso caso del bloque en el plano inclinado. Acá tenemos de vuelta un bloque que está apoyado, pero en un plano inclinado. En los videos anteriores vimos cómo determinar el peso en el eje Y, también vimos cómo determinar el peso en el eje X. Por los mismos motivos, hoy no nos interesa el peso en el eje X, sino que nos interesa el peso en el eje Y. ¿Por qué? Porque es por el eje Y el eje donde va a estar la normal. ¿Cómo sabemos eso? Porque siempre decimos que la normal es perpendicular a la superficie. Por tanto, la fuerza neta en el eje Y tiene que ser igual a 0. En este ejercicio, en este caso, la normal va a tener el mismo valor que la componente del peso en el eje Y. Con estos cuatro casos, lo que tiene que quedar claramente establecido es que la normal para cada caso puede tener una diferente ecuación. Por ejemplo, en el caso 4, la normal va a tener el mismo valor que PI, pero en el caso que vimos con el número 1 en el otro video, la normal tenía el mismo valor que el peso del cuerpo. Hay fundados ejemplos que la normal es igual al peso del cuerpo en valor, pero no siempre es así.